hace un poquito. Cuando hablamos de ética, la relacionamos directamente con lo que es la moral y los valores, ¿no? Y esa moral y los valores se traducen también en el comportamiento de una persona, ¿no? De acuerdo a lo que establece la sociedad como moralmente aceptable o no, de acuerdo a eso nos desenvolvemos también en nuestra vida diaria. Más aún cuando se trata de las profesiones. En todas las profesiones está inmiscuida la ética. Por ejemplo, si hablamos de los abogados, tienen que tener un comportamiento ético entre ellos mismos, entre colegas y también con las personas o con los clientes a los que atienden, ¿ya? Tienen que hacer lo que sea mejor para sus clientes, no divulgar información y con los colegas también. Y en todas las profesiones, ¿no? En ingeniería, en la profesión que a ustedes se les ocurra, siempre la ética está presente. Cuando hablamos de la odontología, hablamos de la ética para con los colegas y la ética para con los pacientes y la sociedad misma. Cuando hablamos de la ética con los colegas es pues si yo veo que un colega ha hecho un mal trabajo, no lo voy a hacer quedar mal, simplemente tal vez en forma privada le voy a mencionar qué ha pasado, digamos, con este paciente y por qué ha hecho ese tipo de tratamiento que no era el adecuado y en fin, pero no hacerlo quedar mal al colega, ¿no? Y en cuanto a los pacientes, siempre tengo que informarle de todos los procedimientos que se le van a realizar. Tengo que también obtener este consentimiento informado del que hemos hablado, que es un documento en el que se le informa todos los procedimientos a realizar y se le pide su autorización, es decir, que el paciente debe firmar para que yo le pueda hacer cualquier procedimiento. Y este documento va a tener valor legal en caso de que tengamos algún proceso por mala praxis, que es lo más común hoy en día, ¿no? Todos quieren iniciar proceso a los médicos, a los odontólogos también, por negligencia, por un sinfín de razones. Entonces es importante que el personal del área de la salud, más que todo, que está en relación directa con el bienestar y la vida de las personas, tenga todas estas consideraciones para no ver afectada su profesión cuando se atienden pacientes, ¿no? Porque hay gente al margen de la gente que realmente reclama lo correcto, hay gente que le gusta iniciar procesos solo para beneficiarse económicamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y también eso es de la ética profesional en nuestro quehacer diario como profesionales, como odontólogos, pero también está la ética en investigación y todavía va más allá, porque hay una serie de normas y principios que rigen la actuación también del investigador. Eso es la ética, ¿no? En virtud de la ética se han diseñado, se han elaborado una serie de normas y principios éticos de actuación profesional y de actuación de los investigadores en salud, que ya sabemos actúan de forma indirecta o directa en el bienestar de las personas. Habíamos hablado que cuando se hacen ensayos clínicos, a veces se afecta a esas personas que participan en la investigación, en su salud, en su vida, y estas personas tienen que tener toda la información necesaria para tomar la decisión de participar en un estudio de este tipo, porque pueden también tener el derecho de salirse o dejar la investigación en caso de que no se cumplan todos los aspectos que se les ha señalado durante la ejecución de la investigación. Bueno, como hemos visto, está relacionada la ética con los valores, la moral. Hemos visto la historia de la ética, cómo ha ido avanzando a la par del desarrollo científico-tecnológico y también a la par de los atropellos que se han cometido en el mundo.
en virtud, en aras de lograr conocimiento científico y desarrollar la ciencia. Se han cometido atropellos contra la vida y salud de gran cantidad de personas, también de animales de laboratorio, que son seres vivos que experimentan dolor y que no pueden defenderse por sí mismos. ¿Ya? Hemos hablado de la deontología médica, que son relacionada con los profesionales de la salud, que son intereses y valores morales de la profesión, bienestar del hombre y de la humanidad en general. Y cuando hablamos en forma más precisa del paciente y de sus familias. En las instituciones de salud y los poderes públicos pueden regular también la actuación ética de los profesionales en las distintas ramas del conocimiento. Y las instituciones de salud públicas o privadas también tienen sus normas de ética y también deben tener comités de ética conformados por algunos profesionales de la salud que van a regir este comportamiento ético o van a intervenir cuando alguien no está cumpliendo los procedimientos o los principios éticos de su profesión. Habíamos dicho que había que preguntarse siempre si era ético hacer lo que técnicamente podía hacerse, científicamente indicado, legalmente permitido hacer, y quién debe hacerlo. El profesional debe tomar todas las decisiones. Habíamos dicho que no siempre, también el paciente y la sociedad determina o toma algunas decisiones sobre la salud. Habíamos hablado de la bioética, que es una ciencia para la supervivencia, que tiene una serie de principios, y los principios fundamentales de la actuación ética son la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y justicia. Estos 4 principios nos habla, por ejemplo, la beneficencia, de que hay que hacer todo lo que beneficie al paciente y a la sociedad, a la población en este caso. Y la no maleficencia, evitar de hacer cualquier procedimiento que cause daño o perjudique a estas personas, pacientes, usuarios o investigados en el caso de una investigación. La autonomía se refiere justamente a la decisión libre, voluntaria e informada de los pacientes o de los individuos que participan en una investigación. Y por último, la justicia, ¿no? Que a todos se les debe dar un tratamiento justo, ¿no? Que personas que participan, por ejemplo, en un ensayo clínico deben recibir algún tratamiento que beneficie o al menos no perjudique su salud. Y hay que poner en una balanza necesariamente todos esos aspectos para lograr que todos estén satisfechos con los procedimientos que se realizan y no tener después procesos legales por el incumplimiento de principios éticos, más que todo en investigación con personas y animalitos de laboratorio. Habíamos hablado de las áreas que tiene la bioética. En las áreas principales estaba la investigaciones en salud, porque actúa directamente sobre seres humanos y animales. Y había que tomar en cuenta la formación y capacidad profesional de los investigadores en este caso. Vamos a pasar esta parte rapidito y vamos a ir a lo que no habíamos avanzado. Hablábamos de autonomía del paciente y aquí vamos a hablar de lo que es la decisión autónoma, qué condiciones regulan o rigen estas decisiones. La intencionalidad con la que se realiza el trabajo de investigación, un ensayo clínico, el conocimiento, la ausencia de control interno, puede actuarse coercitivamente, querer obligar o a participar a las personas en una investigación, se las puede manipular, se las puede persuadir. Eso es totalmente inaudito, ¿no? Tratar de obligar, manipular y persuadir a las personas. Ellas deben elegir voluntariamente y libremente cuando están informados si quieren participar o no en una investigación.
Cuando hablamos del consentimiento informado, ¿qué elementos tiene el consentimiento informado? ¿No? La competencia profesional, la información, hay una obligación de revelar toda la información y de hacer de que las personas involucradas en una investigación, participantes de un experimento, de un ensayo clínico, comprendan todos los riesgos y beneficios que van a tener al ser partícipes de un ensayo clínico. Y el consentimiento, como habíamos señalado, tiene que ser voluntario y autorizado, ¿no? Por las personas, porque muchas veces, por ejemplo, se ha utilizado a personas discapacitadas para realizar ensayos clínicos, investigaciones, y estas personas no son capaces de decidir por sí mismas, sino tienen tutores o apoderados que están en todas sus facultades y sí pueden decidir por ellos. Entonces, ellos son los que tienen que autorizar. No se puede utilizar a estas personas sin la autorización de las personas responsables. ¿Cuáles son las regulaciones éticas que debe tener un proyecto de investigación? Que es lo que estamos viendo. Tiene que haber una validez científica del proyecto que se quiere realizar. Este proyecto debe incluir las justificaciones éticas, ¿no? Tiene que ser sustentable, tiene que estar aprobado por comités de ética, que les he dicho que hay en diferentes instituciones de la salud, cada centro de salud, cada hospital debe regirse a unas normas o principios éticos de actuación y por lo tanto cada uno de ellos debe tener los comités de ética formados con personal de salud calificado que conozca todas las leyes, todos los principios y los haga cumplir dentro de su institución. Cuando se hace un proyecto también hay que publicar los resultados negativos y no dejar de publicarlos por insuficiencias y tal vez muchas veces se opta no publicar estas investigaciones por insuficiencias éticas, tal vez porque no se ha tomado en cuenta la autorización de los pacientes, no se ha obtenido el consentimiento informado, no se ha informado de los beneficios y riesgos que corría a los pacientes al participar de la investigación. Porque al realizar una investigación y ocasionar algún daño de cualquier tipo, psicológico, económico o en la salud y en la vida de las personas, el investigador o grupo de investigadores son sujetos a un proceso penal, ¿no? Procedimientos, cuando se realiza una investigación, un experimento en pacientes, un ensayo clínico, hay que tomar en cuenta el procedimiento que se ha tomado para seleccionar a los sujetos de investigación, qué riesgos y beneficios tenían los sujetos investigados, si se ha supervisado todas las etapas del ensayo clínico, ¿no? Los mecanismos que se han realizado para obtener el conocimiento, ha sido voluntario el consentimiento o ha sido coercitivo, manipulado. La autorización en casos de incapacidad, como les hablaba, de las personas, de los tutores de estas personas discapacitadas, por ejemplo. La comunicación de todos los resultados negativos también, la protección de la confidencialidad y privacidad de las personas. No se puede nunca divulgar la identidad de las personas. Por ejemplo, si se realiza una investigación sobre violencia familiar, sobre acoso, sobre todo ese tipo de temas, entonces hay un derecho a la privacidad. No se puede divulgar nombres ni nada con respecto a los participantes, ¿no? Y derecho a tratamiento y compensación económica en caso de que se haya afectado la salud, la vida de las personas. Por ejemplo, si sería un ensayo clínico en odontología que da como resultado la discapacidad en algún componente del sistema estomatognático, porque recordemos que la boca está en relación con todo. Entonces habría que
seguramente se nos seguiría un proceso y tendríamos que pagar. Y aparte que seguramente también podríamos ir hasta presos por no cumplir con todos esos procedimientos, con todas esas reglas, con todas esas consideraciones y principios éticos. Entonces, cuando hablamos de ética, también hay que hacer alusión a los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos? ¿Qué características tienen? Estos derechos son pues, civiles y políticos y también económicos, sociales y culturales. Cuando hablamos de civiles y políticos, hablamos de lo que hemos estado mencionando constantemente, de la autonomía, de la participación, o sea, tiene derecho a participar las personas en las decisiones sobre su salud, sobre su vida, sobre su educación. Y también hablamos de empoderamiento, o sea, las personas tienen que estar informadas, tienen que conocer todos sus derechos, el derecho a la información, a la participación, a la salud, a la educación, a la seguridad, en fin, un sinfín de derechos humanos, ¿no? Y cuando hablamos de los derechos económicos, sociales y culturales, hablamos de justicia, ¿ya? Que en caso de no realizársele un tratamiento adecuado o perjudicarlo en la salud, pues tiene que hacerse justicia. Equidad, que todos deben recibir, deben tener un acceso a la salud, un tratamiento igual para todos. Por eso tienen todos y cada uno de los habitantes de un país tienen derecho a la salud, tengan o no dinero. Y de ahí surge un compromiso de la sociedad misma con sus ideales de salud. Ahora vamos a hablar de lo que es la ética en salud pública, en el área pública, no en el área privada, en directa relación con los poderes públicos, con el Estado, es el que pone o rige esas normas o principios de actuación profesional en los establecimientos públicos. Las instituciones, como les decía, pueden ser las universidades, donde se forman profesionales en salud, los hospitales, los centros de salud. Tienen que dar a conocer y formar también a esos profesionales sobre las normas y principios éticos que deben seguir para la atención de la población. Porque todo esto va a afectar al paciente, a la familia, a la comunidad y a la sociedad entera, ¿no? Entonces hablamos aquí de una conjugación de intereses y valores orientados ¿a qué? Al progreso del individuo, de la sociedad y de la humanidad. Recordemos que la salud y la humanidad, la salud, la educación son derechos fundamentales de las personas. Y así concluiríamos con este tema. Entonces es muy importante en investigación si estamos viendo que en cualquier área del conocimiento, en cualquier rama del saber existen esos principios de actuación profesional. Por ejemplo, si hablamos de un ingeniero y este ingeniero ha hecho un puente, no tomando en cuenta todos los principios y todas las normas que existen para la construcción del mismo, y este puente se viene abajo y tal vez mueren personas cuando están cruzando el puente, se derriba el puente, mueren personas, todo ese se le sigue un proceso, se le podría seguir un proceso a ese profesional o a esa empresa por no haber seguido todas las regulaciones, ¿no? Para la construcción del puente, porque ha afectado la vida de personas, porque ha afectado la economía de un departamento y un sinfín de otros factores, ¿no? Entonces, cuando hablamos todavía de la salud, es un tema mucho más delicado, porque no quebramos una empresa, no afectamos solo la economía de un departamento, sino afectamos algo tan importante como la vida misma de una persona. Entonces hay que tener mucho más cuidado con cumplir estas normas o principios que rigen la actuación profesional, y más aún cuando se trata de una investigación en seres humanos,
cuando se elabora un medicamento, cuando se elaboran materiales, se comparan técnicas de restauración o de cirugía, técnicas quirúrgicas, se hacen ensayos clínicos o experimentos en seres humanos y se tiene que tener todas las precauciones y cuidados para no perjudicar su salud y su vida. Entonces, si no se toman en cuenta todos estos aspectos y no se informan de las posibles consecuencias o riesgos a las personas participantes de una investigación, pues las consecuencias serán procesos legales en contra de los investigadores, pueden ir no solo a la cárcel, sino que también tendrán que pagar grandes compensaciones económicas a las personas afectadas. Pero esto no les va a devolver la salud, no les va a devolver la vida en caso de que haya fallecido alguien o se haya quedado discapacitado. Entonces, cuando somos profesionales de la salud, hay que tener en cuenta todos estos aspectos. Más que todo, informar y obtener las autorizaciones de los pacientes para tener un respaldo legal ante cualquier denuncia, ante cualquier proceso legal que nos pueda seguir cualquier persona. Hasta en el consultorio, para realizar una exodoncia hay que obtener una extracción dentaria, hay que obtener un consentimiento informado del paciente donde él firme y autorice el procedimiento. Y para cualquier procedimiento en general siempre se debe informar todo al paciente y obtener su autorización y consentimiento. Porque caso contrario siempre vamos a estar llevándonos sorpresas desagradables en el consultorio. Porque al menos cuando empezamos a ejercer nuestra profesión no cometemos muchos errores, incluso con muchos años de servicio y eso capacitándose, no siempre todo nos sale como quisiéramos, no todos son éxitos en el desarrollo, en el ejercicio de la profesión. Entonces, por eso hay que tener todo ese cuidado, más que todo, como les digo, cuando se realizan investigaciones, siempre obtener las autorizaciones, informar todo lo que se va a realizar a los investigados y respaldarse. Siempre todo profesional en su actuación profesional debe respaldarse mediante autorizaciones, mediante documentos que acrediten que él sí ha informado, que él sí ha obtenido la autorización del paciente, que ha realizado un procedimiento con la autorización y con el conocimiento de las personas involucradas. Eso es muy importante. Entonces, así en forma breve hemos terminado lo que es la ética en investigación, la ética en el proyecto de investigación, que es el tema que vimos anteriormente. Hay una sección o una parte que se llama aspectos éticos. Ahí se debe colocar todo los procedimientos que se han realizado. Se obtuvo el consentimiento informado de todos los participantes. Es importante poner siempre los aspectos éticos, pero siempre y cuando se vaya a trabajar con personas o vaya a realizar alguna actuación, en este caso en su salud bucal, ¿no? Puede ser en una técnica quirúrgica, técnicas restauradoras o cualquier otro tipo de trabajo que amerite que se haya obtenido este consentimiento informado de cada uno de los participantes. Si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, háganla ahora y si no, culminamos por hoy con esta clase y nos reencontramos el día lunes a las 5. Jóvenes, si quieren participar, preguntar. Doctora, buenas tardes. Disculpe. Sí, buenas tardes. En nuestra profesión, ¿cuáles serían las demandas que nos pueden poner los pacientes por mala práctica? Sí, por ejemplo, hay siempre antes de colocar anestesia, si va una persona, digamos, y va por primera vez a su consulta y le dice, quiero que me realice una exodoncia, o sea, quiere que le haga la extracción de una pieza dentaria porque ya es un resto radicular,
y el paciente quiere que se le extraiga. En primer lugar, yo tengo que ver si realmente amerita realizar la exodoncia de la pieza. No siempre tenemos que hacer lo que el paciente pide, sino lo que es mejor para él de acuerdo a nuestra capacidad y a nuestros conocimientos, informándole por qué yo no le puedo hacer esa extracción. Tal vez tiene una raíz, pero esa raíz todavía le puedo hacer un tratamiento de conducto, le puedo hacer una corona y luego, ¿y para qué le voy a realizar algo que no necesita? Entonces, el paciente va un paciente X y le solicita realizarle la extracción de una pieza dentaria, usted revisa, le hace el diagnóstico, el examen clínico y ve que obviamente requiere de esa extracción. Pero yo agarro y le pongo la anestesia y le hago la extracción, le doy una receta para evitar molestias, dolor, inflamación. Pero ¿qué pasa? Si yo no he realizado una anamnesis, una historia clínica, no he llenado una historia clínica correcta, por ahí ese paciente era diabético, era hipertenso y después tiene complicaciones, tiene una hemorragia profusa que no calma con nada y va a parar al hospital, gasta un montón de dinero y después viene, le sigue un proceso y le exige que pague todo lo que ha gastado porque usted no le ha informado nada. Y bueno, usted tampoco sabía que tenía, digamos, que era hipertenso, pero usted como profesional tiene la obligación de obtener todos los datos del paciente. ¿Usted qué enfermedades tiene? ¿Es hipertenso, diabético? ¿Tiene alguna enfermedad cardíaca? Entonces tenemos la obligación de obtener toda esa información. Si no lo hacemos y el paciente tiene una complicación e incluso muere por un proceso infeccioso odontológico, todo el peso de la ley va a caer contra ustedes. Entonces es importante llenar correctamente todo, realizar nuestro trabajo completo, hacer una anamnesis, preguntar al paciente si no tiene ninguna enfermedad y en el momento mismo de la aplicación de la anestesia, tengo que hacer una prueba antes de colocarle la anestesia directamente. A lo mejor ese paciente es alérgico a la anestesia. Ustedes le colocan la anestesia y el paciente en ese momento tiene un shock anafiláctico y si ustedes no reconocen a tiempo, hasta se les puede morir el paciente en su sillón y en su consultorio. Entonces, hay que tener el conocimiento como cómo actuar ante un shock anafiláctico. Todos esos aspectos tenemos que conocer y actuar oportunamente, porque si no somos sujetos a procesos legales. También, por ejemplo, si hemos prometido un resultado al paciente y no lo logramos en términos, por ejemplo, de un tratamiento estético y el paciente ha erogado una gran suma de dinero para obtener ese resultado que ustedes le prometen y no cumplen, pues el paciente, ¿qué va a hacer? Denunciarlos, seguirles un proceso y al final ustedes van a terminar perdiendo su prestigio profesional, otra, dinero. Y en el caso de que sería, por ejemplo, hubieran afectado la salud o la vida del paciente, hasta su título profesional, ¿no? Entonces, hay que tener muy cuidado con esos aspectos. Hay muchos casos en odontología. Si quieren, otro día podemos comentar al respecto, como ustedes gusten. ¿Ya? Está bien, Entonces, doctora, muchas gracias. Sí, ¿de qué? ¿Alguien más que desee preguntar o consultar algo o comentar algo? Doctorita, buenas tardes. Sí. Doctorita, hablando acerca del consentimiento voluntario, esto se origina básicamente, ¿verdad?, por el código de Nuremberg que se da tras el código, o sea, tras el juicio de Nuremberg que se da por los crímenes que se han cometido en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En especial contra podemos decir, contra los prisioneros que estaban en los campos de concentración por los nazis, ¿o no? Sí, a partir de ese tipo de abusos es que han ido surgiendo las declaraciones, los códigos, que se han reunido profesionales de la salud para elaborar estos principios éticos, todo, porque se han cometido muchos atropellos a lo largo de la historia contra gran cantidad de gente, como en ese caso de la Segunda Guerra Mundial contra los soldados y muchas veces contra personas discapacitadas y contra animales de laboratorio también siempre, porque los animalitos no pueden hablar, no pueden defenderse y a veces procedimientos innecesarios se hacen sacrificando la vida de estos animalitos sin
obtener ningún beneficio científico, digamos. Entonces, a partir de todos esos abusos que se han ido cometiendo a lo largo de la historia, es que han ido surgiendo y se han ido elaborando el de la Declaración de Helsinki, el Código de Nuremberg y muchos otros más, que señalan justamente y delimitan la actuación profesional y norman, ¿no? Y rigen los principios de actuación de los profesionales en cada ámbito de la salud. ¿Alguien Mil más gracias, quiere doctorita. participar o comentar algo? Buenas tardes, doctora. Sí, Entonces, uno de los puntos más importantes en nuestra carrera sería el seguimiento hacia un paciente antes de hacer cualquier tipo de procedimientos para no tener ningún problema. sí. Primero tengo que obtener una historia clínica completa del paciente. ¿No? Tengo que hacerle una anamnesis, preguntarle, ¿no? Y si hay personas que en su familia que han tenido enfermedades sistémicas, cardíacos, hipertensos, diabéticos, porque a lo mejor el paciente es diabético o tiene predisposición a tener estas patologías o ya las tiene, pero no se ha hecho todos los exámenes correspondientes. Entonces yo ya, si me dice, tengo mi mamá diabética, mi papá hipertenso, entonces tengo que tomar ciertas precauciones, ¿no? Siempre hay que tomar los signos vitales a los pacientes. Por ahí está con fiebre o tiene algún problema en el momento, o está con la presión alta en el momento que le voy a realizar una exodoncia. Entonces, desde ahí tengo que empezar. Y aparte, cuando le voy a hacer cualquiera de esos procedimientos, obtener primero su autorización, hacerle firmar de que está de acuerdo con que se le realice tal procedimiento, porque si no, después se les viene un proceso y aparte se desprestigian como profesionales, ¿no? Ah, bueno, doctorita, entonces ese sería la parte, cómo se llama? Sería la hoja de permiso, como usted lo dice, sería una prueba sobre nosotros si llegan a tener una demanda. Claro, ese consentimiento va a respaldar de que ustedes han actuado correctamente. Además, hasta en las historias clínicas tienen que poner detalladamente, escribir todo lo que se le ha realizado al paciente. Por ejemplo, si yo realizo una extracción, una exodoncia de una pieza dentaria, tengo que saber, ¿no? Todo, aparte de los datos que les he mencionado, tengo que ponerle qué le he recetado al paciente, para que tome, cuántos días, qué dosis, por cuánto tiempo, porque a veces el paciente se niega, ¿no? Yo he ido a parar al hospital, he tenido que gastar tanto y el doctor no me ha recetado nada y me han dado una hemorragia profusa y he gastado tanto y ahora quiero que me pague. Cambio, si ustedes anotan todo lo que le han recetado al paciente y todo, y ustedes dicen, pueden defenderse diciendo de aquí, donde está escrita en la historia clínica, está todo lo que se le ha recetado y aparte que él no ha cumplido el tratamiento, seguramente por ahí no ha cumplido con las indicaciones que ustedes le han dado. Bueno, doctora, gracias, doctora. Sí, de nada. ¿Alguien más que tenga alguna inquietud, Doctorita, consulta? Sí, una consulta. Usted nos dijo que íbamos a dar evaluación igual de 3 temas y el primero que ya avanzamos era el protocolo de la el investigación. proyecto, ¿no es cierto? Luego le sigue el de ahora, que es ética. Ajá. Y el último, ¿cuál sería, doctorita? Vamos a ver diseño de la investigación, qué tipos de investigación se pueden elegir en función de los objetivos. Diseño de investigación, sobre la clasificación de... Recuerden que en el proyecto decía el primer apartado, la primera parte decía contexto y clasificación de la investigación. Habíamos dicho que el contexto es definir en qué lugar y en quiénes se va a hacer la investigación. Y la clasificación era qué tipo de investigación se va a realizar, un experimento, una investigación. Muy amable, doctorita, gracias.
Chicos, ¿nos podemos salir? Yo creo que sí, si ya no está la doctorita, seguro va a mandar mensaje al grupo y va a decir que ya la siguiente clase continuamos. Ah, ya. ¿Puede salir? Sí, sí, sí.